Bienvenidos a su canal La Nota del Día. En esta ocasión nos adentramos en el complejo panorama del sistema de salud mexicano. Nuestra fuente principal es la transcripción de la conferencia de prensa matutina del 18 de marzo del 2025 presidida por Claudia Sheinbaum. No olviden suscribirse al canal para más análisis a fondo. ¿Sí? Abordaremos temas cruciales como brotes de enfermedades, el abastecimiento de medicamentos, la escasez de médicos y hasta la manipulación en redes sociales. Bueno, pues empecemos con un desafío urgente. México se enfrenta a brotes de sarampión y tosferina, enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Y lo que realmente preocupa es que el sarampión se consideraba prácticamente erradicado en México. Es cierto. Y ante esta situación, el gobierno ha puesto en marcha una campaña de vacunación a nivel nacional. Exactamente, se están distribuyendo vacunas en todos los centros de salud y hospitales del país. Bien. Y fíjense, en este dato, ahora se recomiendan 2 dosis de la vacuna triple viral, sarampión, rubeola y paperas, a diferencia de la recomendación anterior de una sola dosis. ¿Y a qué se debe este cambio? Parece que una sola dosis no era suficiente para garantizar una inmunidad a largo plazo en algunas personas. Con 2 dosis, la protección es mucho más robusta. Tiene sentido. Y hablando de retos, pasemos al tema de la disponibilidad de medicamentos. El gobierno se ha comprometido a mejorar el sistema de salud garantizando el suministro adecuado de medicamentos y equipos. Así es. Y no solo eso, sino que en el último proceso de adquisición se ha logrado un ahorro significativo. 30,000 millones de pesos menos que en años anteriores. ¡Caramba! Una cantidad que podría destinarse a otros proyectos importantes para la salud. Denle like al video si les parece una buena noticia. Claro. Desde luego. Pero distribuir estos suministros a lo largo y ancho del sector salud mexicano no supone un desafío logístico considerable. Por supuesto, para abordarlo, el gobierno ha implementado una estrategia interesante. ¿Cuál? Solicitar un suministro para un mes y medio. ¿Y cuál es el objetivo de esta medida? Crear un inventario que garantice la disponibilidad constante de medicamentos esenciales, evitando así la escasez que se ha sufrido en el pasado. Es una medida innovadora que busca solucionar un problema histórico en el sistema de salud. Y no podemos olvidar la escasez de médicos, otro obstáculo para la salud en México. Cierto, afortunadamente los recientes esfuerzos de reclutamiento han dado frutos, especialmente para el IMSS, que ha logrado atraer a un número récord de médicos especialistas. ¿Y qué hay de la participación femenina en este sector? Buenas noticias, más del 50% de los especialistas contratados recientemente por el IMSS son mujeres, lo que indica un avance positivo hacia una mayor equidad de género en el sector salud. Me alegro de escuchar eso. El ISSSTE también está implementando cambios, ¿verdad? Sí. ¿Podría hablarnos un poco de eso? Claro que sí, están en proceso de transición de jornadas laborales de 6 a 8 horas para sus trabajadores. Entiendo. ¿Y qué implicaciones tiene esta medida? Se espera que este cambio traiga consigo varios beneficios, un aumento en los salarios o una reducción en los tiempos de espera de los pacientes y un incremento en el número de cirugías realizadas. Parece una iniciativa prometedora. Ahora me gustaría que hablemos de un programa que está mejorando el acceso a las pruebas de laboratorio, la Muestra Viaja. Un programa muy interesante sin duda. La Muestra Viaja facilita que los pacientes del INSABI, especialmente aquellos en áreas remotas, accedan a pruebas de laboratorio. ¿Cómo funciona exactamente? Las muestras se recolectan en centros de salud locales y se transportan a laboratorios especializados a través del Servicio Postal Mexicano Correos de México. Es decir, que los pacientes evitan largos viajes y esperas. Exactamente, además. Y esto es muy importante. Los pacientes reciben sus resultados directamente en sus teléfonos móviles, la tecnología jugando un papel clave en la mejora de la atención médica. Impresionante. No se olviden de suscribirse al canal para no perderse la segunda parte donde abordaremos más detalles de estos temas cruciales. Y ahora adentrémonos en un tema delicado, la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda responsable de encontrar a personas desaparecidas en México. Una tarea fundamental en un país donde lamentablemente las desapariciones son una realidad constante. Esta institución coordina búsquedas con las autoridades locales, analiza el contexto de las desapariciones, utiliza equipo y personal especializado y mantiene un registro nacional de personas desaparecidas. Un trabajo crucial sin duda. ¿Podría darnos algunos ejemplos de casos de alto perfil en los que ha participado la Comisión? Claro, la Comisión ha estado involucrada en casos como la Guerra Sucia, un periodo de represión estatal en México durante los años 70 y 80, y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Casos que han conmocionado al país y que demuestran la importancia del trabajo de la Comisión. Sí. Y en este contexto no podemos ignorar la manipulación en redes sociales, un fenómeno que se ha evidenciado en el caso de Teochitlán. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? Por supuesto, se ha detectado el uso de bots trolls y campañas de desinformación para atacar opositores políticos y manipular la opinión pública. Los análisis revelan que se han gastado 20 millones de pesos en solo 4 días en este tipo de campañas. Una cifra que plantea serias dudas sobre el origen de estos fondos y la ética de estas prácticas. Y esto es solo la punta del iceberg. Lo preocupante es que este tipo de campañas de desinformación se están volviendo cada vez más comunes. De hecho, casi todas las cuentas bots que participaron en la campaña de desprestigio con el hashtag #NarcoPresidenteAMLO
también impulsaron otras etiquetas de ataque en el pasado. Es decir, que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia sistemática. Exactamente. Y lo que es aún más inquietante es que muchas de estas cuentas coinciden con aquellas que han publicado mensajes a favor del PRI y del PAN. Lo cual sugiere una posible conexión entre estos partidos y las campañas de desinformación, un tema que sin duda merece una investigación a fondo. Totalmente de acuerdo, además es importante analizar el origen de estas cuentas bots. En el caso del hashtag narcopresidente AMLO, más del 50% provienen de México, pero también hay un porcentaje significativo de Colombia, España, Estados Unidos y otros países. Una clara muestra de que esta guerra sucia digital no conoce fronteras. Así es, y el patrón se repite en el caso de la etiqueta narcopresidenta Claudia. Casi la mitad de las cuentas bots se originan en México, seguidas por Colombia, España y Estados Unidos. Es realmente preocupante quiénes están detrás de estas campañas y cuáles son sus verdaderos objetivos. Esa es la gran pregunta. Y para comprender la magnitud de este problema, hay que analizar el costo de estas campañas. Se estima que se gastaron 20 millones de pesos en solo 4 días para mantener 2 etiquetas en tendencia nacional. Una cantidad exorbitante. ¿De dónde provienen esos fondos? Es un misterio que las autoridades deben resolver. Y para complicar aún más el panorama a esta guerra sucia digital, se suman personajes políticos de la oposición. Figuras públicas que en lugar de contribuir a un debate constructivo, se dedican a difundir información falsa y a atacar a sus oponentes. Es una práctica lamentable que erosiona la confianza en las instituciones y polariza aún más a la sociedad. Sin duda un panorama complejo que nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la democracia y la importancia de combatir la desinformación. Es crucial que la ciudadanía sea crítica con la información que consume en redes sociales y que las autoridades implementen medidas para frenar la manipulación y la desinformación. Y para comprender mejor este fenómeno es importante analizar el contexto histórico. Recordemos que durante la campaña presidencial de 2024, la oposición gastó millones de dólares en una guerra sucia digital contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Exacto, se utilizaron más de 70 etiquetas en Twitter para atacar al actual presidente y más de 90 para atacar a Claudia Sheinbaum. Una estrategia que al parecer se está repitiendo en la actualidad. Es preocupante que estos métodos se estén normalizando en la política mexicana. Mientras tanto, el gobierno continúa trabajando en la mejora del sistema de salud. Uno de los temas que se abordó en la conferencia de prensa fue la rehabilitación del Hospital de Gineco-Obstetricia en Tlatelolco, un edificio que ha estado abandonado durante años. Así es, se están explorando opciones para rehabilitar este espacio y convertirlo en un centro de salud moderno y funcional. Una buena noticia para los habitantes de la zona. ¿Y qué otras iniciativas se están llevando a cabo en este ámbito? Se anunció la próxima inauguración de la Clínica 25 del IMSS, ubicada en la calzada Zaragoza, en Iztapalapa, un hospital que fue gravemente dañado por el sismo de 2017 y que ha sido reconstruido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece recordar que ese hospital se esperaba que entrara en operación este año. Tienes razón, se espera que este hospital entre en operación plena en agosto de este año y que beneficie a miles de habitantes de Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Es una gran noticia. Cambiando de tema, hay preocupación por la posible recesión en Estados Unidos y su impacto en México. Sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ha proyectado una reducción del 1.3% del PIB mexicano para 2025. Ante este panorama, ¿qué estrategias se está implementando el gobierno? Se está trabajando en un plan para fortalecer la economía mexicana y disminuir la dependencia de las importaciones. Un plan que busca impulsar la producción nacional y generar empleos. Además, se mantiene una comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos para analizar la situación económica y buscar soluciones conjuntas. Esperemos que estas medidas sean suficientes para mitigar el impacto de la recesión. Y en el ámbito internacional ha generado inquietud el despliegue de un destructor estadounidense en el Golfo de México. El gobierno mexicano ha confirmado que el barco se encuentra en aguas internacionales y que no representa una amenaza para el país. Sin embargo, se ha expresado la necesidad de mantener una comunicación fluida entre ambos países para evitar malentendidos. Es importante mantener la calma y no caer en especulaciones. Claro, y también es importante recordar que México realiza una vigilancia exhaustiva de su plataforma continental y mares internacionales para combatir el tráfico de drogas, un esfuerzo que ha dado resultados históricos en incautaciones de droga. Para finalizar este repaso por los temas clave de la conferencia de prensa, me gustaría destacar la importancia de la transparencia en la gestión pública. Se ha anunciado la cancelación de una licitación de medicamentos debido a indicios de corrupción. Sí, se ha detectado un sobreprecio considerable en la compra de 175 claves de medicamentos, lo que representa un posible daño al erario de 1.300 millones de pesos. Se están llevando a cabo investigaciones para determinar las responsabilidades y se ha garantizado que el abasto de medicamentos no se verá afectado. Es una muestra del compromiso del gobierno con la honestidad y la rendición de cuentas. Es fundamental que se sancione a los responsables de cualquier acto de corrupción y que se fortalezcan los mecanismos de control para evitar que estos casos se repitan. Sin duda un tema que seguiremos de cerca. Y ahora, para ir cerrando nuestra conversación, me gustaría retomar la pregunta que planteamos al inicio. ¿Cómo contribuyen estas mejoras en el sistema de salud junto con la lucha contra la desinformación a un panorama de cambio más amplio en México? Es una pregunta compleja
que nos invita a analizar la interconexión entre distintos aspectos de la vida social. Por un lado, la mejora en la salud es fundamental para el desarrollo humano y el bienestar de la población. Un sistema de salud eficiente y accesible permite a las personas vivir vidas más largas y saludables, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico y el progreso social. Sin embargo, la desinformación puede generar miedo y desconfianza en las instituciones, incluyendo el sistema de salud. Exacto. La desinformación puede llevar a las personas a rechazar tratamientos médicos comprobados o a no vacunarse, lo que pone en riesgo su salud y la de la comunidad. Es por eso que la lucha contra la desinformación es tan importante. Cuando las personas tienen acceso a información veraz y confiable, pueden tomar decisiones informadas sobre su salud y su bienestar. En resumen, la mejora del sistema de salud y la lucha contra la desinformación son dos caras de una misma moneda. Ambas contribuyen a crear una sociedad más justa, equitativa y democrática. Un proceso de cambio que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Totalmente de acuerdo, es importante que la ciudadanía se involucre en la construcción de un México mejor, exigiendo a sus gobernantes transparencia, rendición de cuentas y un compromiso genuino con el bienestar de la población. El camino hacia un México mejor es largo y complejo, pero no es imposible. Los avances que hemos analizado en este episodio son una muestra de que el cambio es posible. ¿Qué mensaje final le daría a nuestra audiencia? Que no perdamos la esperanza, sigamos trabajando juntos para construir un México más justo, equitativo y próspero. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el sistema de salud mexicano. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más análisis y reflexiones. Hasta la próxima.